Ahora tenemos el ejemplo 4, en el que nos piden encontrar el voltaje Vx que está en la fuente de corriente que ustedes ven a la derecha. Para ello tenemos que hacer una combinación de la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff y de la ley de voltajes de Kirchhoff. Para comenzar a analizar el circuito, primero voy a determinar la forma en la que quiero medir el voltaje en cada resistencia, y lo voy a hacer de una forma conveniente en el sentido de las manecillas del reloj. Noten que el voltaje Vx también es el voltaje que está en la resistencia de 2 ohms, por lo que es suficiente encontrar el voltaje en la resistencia de 2 ohms para saber cuánto vale Vx. Comencemos el análisis en la resistencia de 8 ohms. Si la resistencia vale 8 ohms y la corriente es de 5 amperes, entonces el voltaje en la resistencia de 8 debería ser 5 por 8, lo que nos da 40 volts. Es decir, sabemos que aquí hay 40 volts. Ahora haremos un recorrido en esta malla y le llamaremos M1. En M1 tenemos lo siguiente: recorremos de menos a más la fuente de 60 volts, más 60. Recorremos de más a menos la resistencia de 8 ohms, menos 40. Y recorremos de más a menos la resistencia de 10 ohms, menos voltaje en la resistencia de 10. Como la trayectoria es cerrada, la suma tiene que dar 0, por lo que el voltaje en la resistencia 10 debe ser 20. Si el voltaje en la resistencia 10 es 20, entonces la corriente en la resistencia 10 debería ser 20, que es el voltaje, entre el valor de la resistencia, que es 10, lo que nos da 2 amperes. Corriente en la resistencia 10 es 2 amperes. Con ello en mente, podemos ahora aplicar las leyes de corriente de Kirchhoff en el nodo N1. En N1 tenemos lo siguiente: la corriente de la resistencia de 8 ohms entra y vale 5 amperes. La corriente de la resistencia de 10 ohms sale y es de 2 amperes. Y la corriente de la resistencia de 4 ohms sale, aunque no conocemos su valor. Y esto debe dar exactamente 0. Si despejamos, entonces la corriente en R4 debe ser 3 amperes. Como sabemos el valor de la corriente y el valor de la resistencia, podemos encontrar el voltaje en la resistencia de 4 ohms. El voltaje en la resistencia de 4 ohms tendría que ser el valor de corriente por el valor de resistencia. Esto daría 12, es decir, el voltaje en la resistencia 4 es 12 volts. Ahora analicemos esta malla. Esta malla llamaremosle M2. En M2 tenemos lo siguiente: hacemos un recorrido de menos a más en la resistencia de
10 ohms. De menos a más es más. Y ese voltaje ya lo conocíamos como 20. Entonces es más 20. Después recorremos de más a menos, que sería menos, el voltaje en la resistencia de 4, que es 12. Y después recorremos de más a menos el voltaje Vx menos Vx. Y ahora esto tiene que darnos 0. Despejando Vx tendríamos 8.